Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este viernes, que es 18 de marzo del año 2022. Una tertulia un poco especial porque tenemos a 3 de sus integrantes habituales, voy a saludarlos, y luego 2 invitados, uno para cada uno de los bloques que vienen. Están con nosotros Marcia Collazo, buen día. Buenas para todos. Un poquito más cerca, te escuché bajo, te escuché bajo. Sigo, Juan Gromponi, ¿cómo te va? Buen día para todos. Y Gonzalo Pérez del Castillo. Muy buenos días a la audiencia y a mis contertulios, incluida la nueva. La nueva es la invitada por hoy. Con mucho gusto estamos recibiendo a Maya Francia, actriz uruguaya radicada en Buenos Aires, responsable aquí en Radio Mundo el año pasado del ciclo Gigantes de la Escena que tanto conmovió a los oyentes. Maya, bienvenida. Emiliano, Marcia, Gonzalo, Juan, bueno, un placer estar acá, un honor. Gracias por el espacio. Esta semana se cumplieron 100 años. El 14 de marzo de 1922, en Montevideo, nació Concepción Matilde Zorrilla de San Martín, a quien todos conoceríamos como China Zorrilla. Nieta del poeta de la patria, Juan Zorrilla de San Martín, e hija del prestigioso escultor José Luis Zorrilla, China se dedicó a la actuación y se convirtió en una de las figuras principales del teatro, el cine y la televisión en las dos márgenes del Río de la Plata. Especialmente recordada es su participación en Esperando la carroza, aquella película del año 1985 basada en la obra de teatro del uruguayo Jacobo Langsner, que se convirtió en un clásico del cine argentino. Nos cortaron el agua esta mañana. Menos mal que la charlatana de al lado me imiten todo. Yo hago puchero, ella hace puchero. Yo hago ravioles, ella hace ravioles. ¿Qué mirás? ¿Viste la casualidad? Olvida el teléfono. Ay, habrá oído. Ay, Dios, que no haya oído. Hola. No. O yo. ¡La criatura estúpida! En su vasta trayectoria, China tuvo su pasaje por Nueva York, donde, según contó más de una vez, conoció a un joven Dustin Hoffman y le insistió para que se presentara al casting de la película El Graduado. Entre sus últimos trabajos, ¿qué podríamos citar? Bueno, la película El Saifred del año 2005, El diario privado de Dani y Eva, teatro leído con su amigo Carlos Perciavale. China Zorrilla falleció a los 92 años en septiembre de 2014. Supongo que no les resultó indiferente este aniversario, ¿no? ¿Quién empieza? ¿Quién de los habituales quiere empezar? Juan, levanta la mano. Por empezar, esta es la segunda vez que la tertulia de los viernes se ocupa de China Zorrilla, porque en ocasión de su fallecimiento hubo un programa en 2014, que supongo que está registrado por allí. Bueno, yo agrego otra, Juan. La tuvimos a China como invitada en una tertulia de los viernes y vamos a colgar en nuestra web justamente esa grabación. Bien, y en segundo lugar porque por ser el más viejo y creo que es el que he visto más sobre la carrera de China Zorrilla. Si yo la primera vez que recuerdo haberla visto fue en La Celestina, en la Comedia Nacional, una obra que fue bastante polémica precisamente porque la familia muy católica de los Zorrilla se resistía a ese papel tan escandaloso de La Celestina, a pesar de ser un clásico español enorme. De modo que eso fue mi primer recuerdo de China Zorrilla, trabajando en La Celestina. También la recuerdo en una cosa totalmente opuesta, en Mutter Courage de Brecht, Mamá de Coraje. Y finalmente mis recuerdos más importantes son a partir de los años 60, con la creación del Teatro de la Ciudad de Montevideo, junto a Taco Larreta y Enrique Guarnero, en que formaron una compañía, algo que fue bastante original, porque era una compañía profesional privada. Es decir, porque en el Uruguay existía la Comedia Nacional pública y existía el Teatro Independiente, que era, digamos, vocacional. En cambio, esto era una compañía profesional.
Y tuvo bastante éxito y hicieron una cantidad de obras, en general comedias, que eran muy buenas. Y ahí, creo, mi recuerdo es absolutamente imborrable, es China tarareando en un vodevil el vals del murciélago. Creo que en la pulga en la oreja, una comedia de Feydeau. Me parece imborrable ella tarareando eso en broma, ¿no? Bueno, después la he visto algunas veces en la casa de mi hermana, porque mi hermana mayor trabajaba en escenarios y en figurinista de teatro en algunas ocasiones. Y después, ocasionalmente, la veía muchas veces en el buquebús, cuando coincidíamos en alguno de sus viajes de ida y vuelta. Yo también tenía que ir ocasionalmente a Buenos Aires, entonces muchas veces la he visto en el buquebús. Bueno, era una gran comediante, una gran actriz de teatro, de televisión y de cine. Es decir, basta ver en Wikipedia la lista de las obras que representó, que participó en televisión y las películas que hizo. Es asombrosa. De modo que cosechó muchísimos premios y honores. Pero creo que lo más importante no son los honores ni la lista de las cosas, sino que creo que todos extrañamos a China. Uh-huh. China Zorrilla, 100 años. Ese es el tema en estos minutos en la tertulia. Le voy a pedir a Maya, un apunte rápido. A ver, ya que tú vivís en Buenos Aires, ya que tú estás instalada allí, ¿cuándo fue? ¿Cómo te cruzaste con China? A ver, ¿qué recuerdo mencionarías en primer lugar? Bueno, resulta increíble en realidad mi encuentro con China por primera vez el 28 de marzo del 2006. Yo me voy a vivir a Buenos Aires. Y como dice Juan, ella era una asidua viajante del buquebús. Y en ese viaje tan especial para mí, después vinieron otros tantos en 16 años radicada allá, pero en ese viaje iba a China. Y fue para mí muy importante porque fue como un vaticinio, ¿no? Un buen augurio, lo tomé como... tenía 25 años, tenía toda mi familia despidiéndome en el buquebús, y de repente alguien dice, está la China viaja con vos. Me atreví a acercarme en el viaje. Estuvimos hablando unos 15 minutos, fue extremadamente amorosa, generosa. Me preguntó con quién iba a estudiar, le comenté que con Juan Carlos Gené, con Augusto Fernández. Me dijo, estoy contenta porque estás en las mejores manos. Me deseó mucha suerte, se quedó a disposición, me dio su número de teléfono. Yo después, por timidez, esa modestia malentendida que uno tiene de no jorobar al otro, de que no interprete mal, que le está pidiendo algo, nunca la molesté. Pero yo comencé así. Qué notable. Si se puede entrar a Buenos Aires, una chica que va con todos sus sueños y empezar de la mano de la mejor manera, fue la mía, la verdad. Impresionante. Impresionante esa historia. Sí. ¿Gonzalo? ¿Cómo te llevabas con Bueno, China Zorrilla? La conocí personalmente a China Zorrilla, y tengo una gran deuda de gratitud con ella, porque cuando en el año 1973, yo después de haber hecho bastante teatro, amateur siempre, me decidí a escribir una primera obra. Lo hice con mucha timidez, pero lo hice y la publiqué. Acá tengo una copia de las pocas que me quedan. A ver si se puede ver. Sí, papá. Sí, papá. ¿Año? A ver, te moviste ahí con No la... se ve. 1973. 1973. Sí. Y a través de un querido amigo, Diego Zorrilla, que era sobrino de ella, le mandó la obra a China. Y China me mandó una carta diciendo que por favor no dejara de escribir, porque yo tenía talento de dramaturgo. Y eso tuvo una enorme importancia en mi vida, porque me dio un gran incentivo. Yo había hecho esto así a título totalmente experimental. Y la verdad es que eso me dio una enorme confianza. Así que yo tengo un recuerdo muy personal, muy querido de China Zorrilla, que era para mí una persona inteligente, simpática,
creativa, graciosa. Y yo creo que eso, pero eso lo dejo para una segunda intervención, afectó su carrera como actriz. ¿Afectó? El tener todas esas condiciones humanas tan marcadas, porque eran muy marcadas en ella, una persona con la cual uno podía quedar indiferente en una charla con ella. Y yo creo que eso después la categorizó en un cierto tipo de siendo siempre una gran actriz, un cierto tipo de gran actriz, y lo voy a explicar después. Ajá. La dejaste pensando a Maya, mirá, está muy atenta a lo que vayas a decir. Y ahora voy con Marcia. Bueno, me parece interesante realmente. No sé si estoy muy de acuerdo con lo que dice Gonzalo, pero en algunos sentidos sí, porque además yo quería rescatar en realidad otro perfil de China, y es el de pertenecer a una familia, se ha dicho de alcurnia, ¿no? Y yo me permito agregar, bueno, pero a ver, hay que ver de qué alcurnia estamos hablando. Una alcurnia artística, estoy totalmente de acuerdo. Como ha dicho Carlos Real de Azúa, nuestro gran Carlos Real de Azúa, que escribió un libro sobre el patriciado uruguayo, hay clases y clases de patricios, en el sentido de sagas familiares. No estoy hablando de título individual, estoy hablando de sagas familiares. Yo creo en una sola de ellas, y es la familia como los Zorrilla, que ha contribuido con su actuar, con su hacer, con su esfuerzo, a esclarecer y enriquecer de alguna manera, a la sociedad, a través de, en el caso de ellos, el arte en sus variadas formas, en sus variadas expresiones. Hay quienes también han contribuido desde las ciencias. En el caso de los Zorrilla, desde el arte, y ha sido formidable esa contribución, y entonces sí, creo que no solamente tienen mérito en el sentido de que tanto se habla a veces de patriciado, sino que es el único tipo de patriciado, si es que podemos hablar así. Por eso digo, lean a Carlos Real de Azúa, ¿no? Estamos hablando de algo que no tiene nada que ver con una pseudonobleza, ni mucho menos, pero sí de un aporte formidable generacional. Y en ese sentido lo digo porque yo escribí en uno de mis libros de ensayos sobre algunas personalidades uruguayas, escribí justamente sobre su abuelo, el poeta de la patria, y encontré muchas cosas que me iluminaron sobre la figura de la propia China, entre ellas el seudónimo Cochonita, que ya se nombraba así a su abuela, a la segunda esposa de Zorrilla. Luego ya se lo cambia por diversos motivos y finalmente queda China, pero queda porque lo fue abreviando y recortando por diversas circunstancias. Y entonces, en una segunda intervención me gustaría hablar también del valor del teatro, porque a mí me resulta una figura fascinante China. Y es cierto que tuvo una personalidad descollante como China, más allá de los papeles que le tocó interpretar. Pero no sé hasta qué punto eso la puede poner en entredicho como actriz. Creo que fue formidable, aunque es verdad, sí, que tuvo tal vez un carácter en su expresión artística muy marcado, muy personal. Eso es indudable. ¿Qué decís sobre eso, Maya? Sobre el primero, posicionamiento un pequeño... de China como actriz. Sí, esa es ella, ¿no? El carácter, esa personalidad avasallante y absolutamente extraordinaria. Pero déjame hacer un rápido apunte sobre ese linaje artístico, ¿no? Yo creo que es más allá de familia patricia, ¿no? Como decía Marcia, digo, acá lo importante es un linaje que tiene que ver con el ser nacional, ¿no? Que viene desde su abuelo, por supuesto pasa por su padre, que ha dejado en esculturas de los dos lados del río, hizo la escultura del general Roca acá en Buenos Aires. Digo, ha sido una personalidad que está marcada por una herencia artística, obviamente que mamó en sus orígenes en esa casa, pero a su vez ella toma esa posta, esa antorcha, y la resignifica en algo propio, ¿no? Y ahí voy a lo que me preguntabas, ¿no? Se convierte en algo auténtico, original,
y absolutamente imposible de imitar, ¿no? Se puede imitar como, bueno, como una suerte de homenaje, ¿no? Pero China es tan China que ha quedado como si fuese un sello propio y una escuela propia. Para los actores, estar en un ensayo, por ejemplo, y decir, hacelo cuando el director se queda ya sin herramientas, hacelo a lo China, ¿no? Eso es maravilloso, ¿no? Vos imaginate, Emiliano, que dentro de muchos años alguien diga, hacelo a lo Cotelo, ¿no? A un periodista joven. Es el mayor honor que se le puede dar a una persona, un artista, ni que hablar, porque justamente el gran valor del artista es la originalidad, la autenticidad. Y son valores que ella tenía y que desarrolló y que con un desparpajo, con una... Con cero miedo al ridículo, ¿no? Que ese es otro tema que los actores siempre estamos trabajando y luchando, ¿no? Es una de las grandes materias de la actuación, el corrernos de esa sociabilización que nos dice que no debemos ser ridículos. En el arte no podemos tener esto. Tenemos que romper esos límites, ese corset. Gonzalo, y ella lo hizo. Tú, con tu pasado teatrero, del que pocos probablemente sabían, ibas a ir por ese lado también, ¿no? A ver. Sí, no, yo iba a hacer una cosa más teórica, pero me interesaría mucho la opinión de mis contertulios sobre esto. Es un enfoque de este tema, en el que China Zorrilla está incluida. Yo creo que entre los actores muy famosos hay dos categorías. Están los que saben actuar y los que no saben actuar. Los muy famosos que no saben, para dar dos, Brigitte Bardot, Charlton Heston, nunca supieron actuar. Ahora después están los que sí saben actuar. Y entre los que sí saben actuar, para mí hay dos categorías claras. Una, que es la de China Zorrilla, que es esa gente, y que la pongo con Sofía Loren. Nadie puede discutir que estas dos actrices tuvieron todos los premios que se puede imaginar. Por lo tanto, nadie las puede discutir como actrices. Pero sin embargo, China Zorrilla siempre fue China Zorrilla, que aportaba China Zorrilla al personaje. Y Sofía Loren lo mismo. La Sofía Loren de Matrimonio a la Italiana, de La Chochara, es siempre Sofía Loren. Tú siempre ves a Sofía Loren. Entre los otros actores, los otros que saben actuar, yo pongo a gente como Al Pacino o como Meryl Streep. Es decir, Al Pacino es un actor que desaparece. Cuando él hace Tony Montana, que es un mafioso italiano-cubano, pero cubano, no tiene absolutamente nada que ver con Michael Corleone, que es un mafioso italiano-siciliano. Es decir, son cosas muy similares. Y sin embargo, esos dos personajes, tú no reconoces nada en común, porque ellos desaparecen. Meryl Streep es lo mismo. Tú la ves a Meryl Streep en Los Puentes de Madison, o la ves en Kramer contra Kramer, o la ves en El Graduado, no, ¿qué estoy diciendo? En Mamma Mía, o en las múltiples cosas que ha hecho. Y esa mujer desaparece. Tú no ves más a Meryl Streep. Esa es mi teoría. Yo creo que China Zorrilla era una actriz absolutamente formidable, sabía actuar, actuaba todos los personajes, los hacía creíbles, pero tenía esa cosa que dije antes, esa simpatía, esa gracia, esa inteligencia, esa personalidad, que no se borraba. Quisiera saber qué opina, sobre todo Maya, de lo que estoy diciendo, si es una barbaridad o no. Y Maya está levantando la mano, así que voy con ella enseguida y después seguimos. A ver, Maya. Absolutamente de acuerdo, pero absolutamente de acuerdo. Me parece que hiciste, no, de verdad, Gonzalo, con esa tipología, ¿no? Podríamos hacer más, pero es muy adecuada. Yo creo que es de esos personajes que es verdad, a veces se la ha acusado de, bueno, más o menos hace todo lo mismo, con ese fraseo tan particular, esa afectación, ¿no? Que ella tenía, tan característica. Pero da igual, realmente da igual, me parece como una discusión como chiquita. Hay personalidades que son tan grandes, tan vastas, tan ricas, ¿no? Si yo, Maya Francia, hiciera de mí
permanentemente, en realidad los aburriría mucho en algún punto. China era tan vasta y tan rica que no podía aburrirnos con ella misma. O sea, no era necesario que cambie demasiado, porque lo que la gente quería era ver a China, porque había algo ahí en su originalidad y en su autenticidad. Era una gran cuentista, además. Yo creo que esto es China cuentista es un capítulo aparte, ¿no? Es un capítulo aparte. Que aparece en algunas anécdotas que cuentan nuestros oyentes, porque ya empezó a venir, afortunadamente, en el tráfico de mensajes, empezó a venir el trato directo, ¿no? El conocimiento que algunos de quienes están del otro lado del receptor tuvieron con China. Escuchen por ejemplo, de Verónica, que cuenta que es fisioterapeuta. Dice, atendí a China en una de sus internaciones por neumonía. Aún con dificultad respiratoria, hablaba mucho. Y prácticamente no terminábamos haciendo nada de fisioterapia. En algún momento, hasta fuimos 3 las colegas del turno. Nos peleábamos por atenderla a ella. Realmente la disfruté mucho. Tenía 86 años en aquel momento. Imagínense, ¿no? Imagínense a China internada en una cama de sanatorio y hablando y contando sus historias, ¿no? Un deleite, seguramente. Marcia, Juan. Bueno, yo quería agregar algo más. Quería pensar un poco en el valor del teatro, porque precisamente me parece que China en eso fue, en lo que descolló, ¿no es verdad?, en el teatro. Y entonces dejar nada más que la reflexión sobre el valor que tiene. Y me permito sugerirle a los oyentes, a los lectores en este caso, porque voy a sugerir un libro, un cuento, La busca de Averroes, de Borges, La busca de Averroes, así se llama el cuento, un cuento formidable entre tantos otros formidables cuentos de Borges, que llegó a fascinar a Umberto Eco, al punto que le dedicó toda una exploración ensayística. Bueno, y justamente en La busca de Averroes, Borges habla del teatro y nos muestra un Averroes, que es el filósofo ibero, hispano, musulmán, del siglo XII, que está tratando de traducir a Aristóteles, y llega un momento en que cuando tiene que hablar de la tragedia y la comedia, no sabe de qué está hablando. ¿Qué es esto? ¿Qué es la comedia? ¿Qué es la tragedia? No puede comprender de qué está hablando Aristóteles, porque el teatro no existía en la cultura musulmana en ese momento. Va a existir después, pero no existía en ese momento. Por lo tanto, anda como dice el refrán, como bola sin manija a Averroes, hasta que se encuentra con un viajero que casualmente ha visto una ópera china, de China, no de la China Zorrilla. Y entonces le cuenta y dice, ¿qué es eso? Y bueno, le dice, es un lugar grande en el que hay mucha gente y que están todos reunidos en una terraza, y hay una terraza, están todos reunidos y hay una terraza. Y en esa terraza, dice, tocaban el tambor y el laúd, y aparecieron unas personas con máscaras que cantaban, dialogaban, se movían. Y entonces todos lo escuchan atónitos, y uno dice, estarían locos. Claro. Y este hombre le agrega, no estaban locos. Estaban figurando, estaban contando una historia. Figurando es la palabra que usa Borges, figurando una historia. Y realmente, a mí me parece el resumen de aquello que a veces, de una manera inconsciente, buscamos en el teatro, aquello de lo que nos congratulamos, aquello de lo que gozamos, aquello que nos hace ir al teatro, porque el teatro, a diferencia del cine, es un espectáculo humano directo, además de todo. Entonces me pareció maravilloso traer esa reflexión. Juan. Bueno, yo voy a hacer mi contribución diaria de la economía. No podría faltar. Nació al pie de la moneda. Es decir, el primer teatro que se construyó en Grecia fue en las minas de Laurión, que eran las minas de plata, que eran, digamos, el banco emisor de todo el Mediterráneo en la antigüedad. Y luego, a partir de ese inicio en el Teatro de Laurión, se construyeron infinitos teatros. Los romanos construyeron cientos y cientos de teatros, y eso llegó a nuestro tiempo cuando
un arquitecto genial se le ocurrió hacer un teatro grecorromano y ponerle techo en el teatro olímpico de... Se me escapa el nombre de la ciudad italiana del norte del Véneto. Es decir, que el origen del teatro se pierde en los orígenes del dinero. Y eso tal vez tenga algo que ver con todo esto, ¿no? Estábamos hablando de China Zorrilla. Pero por favor, sí, por favor. Si China nos dejó algo, el valor del arte, el valor de la expresión fundante, profunda, radical. Y se movió además en varios géneros, ¿no? El costumbrismo, uno la tiene como muy pegada al costumbrismo, y rioplatense, que está en un género, digamos, un estilo tan propio de nuestras tierras. Pero yo quisiera también hacer hincapié en la importancia que ella tuvo acá, ¿no? Aprovechándome que estoy de este lado del charco, ahora en Buenos Aires. China acá es amada, absolutamente amada y respetada, ¿no? Pero además... Era no la embajadora permanente de la República Oriental del Uruguay en Argentina, ¿no? Acá, claro. ¿No? Era algo de eso. Mirá, la perdimos a Maya. De hecho, sí, imagínense que un halago, ¿no? Pero cada vez que alguien quiere tirarme un piropo artístico, no en comparación, porque no tengo nada que ver como actriz en los estilos, ¿no? Pero siempre dicen, bueno, vas a ser nuestra nueva China, ¿viste? Ese estilo de piropos, que es muy fuerte, ¿no? Porque ahí uno entiende la dimensión. Era una mujer que entraba al teatro de espectadora, a ver, ¿no? A sentarse en la platea empezaba a rumorear que ella estaba, ¿no? Ingresando, y se paraba el teatro entero a aplaudirla, ¿no? Y los actores adentro del escenario no sabían qué estaba pasando, si les aplaudían para que empiece más rápido la voz, ¿no? Y de pronto alguien entre bambalinas les decía, no, es que está China Zorrilla, ¿no? Entonces, qué emoción, ¿qué más puede pedir un artista que incluso cuando no está ejerciendo su arte, la gente la reconozca de esta manera? Y además es una personalidad muy querida, dicen los que fueron allegados a ella, que era una gran persona, sumamente generosa. De hecho, no se sabe qué pasó con su plata, porque parece que la daba, ¿no? Que permanentemente estaba regalando, prestando plata, ¿no? Eso habla de la persona. Yo soy más de las acciones, ¿no? Las acciones me cuentan el ser de un ser humano, ¿no? Y ese tipo me parece que es muy consecuente con cómo la pintan, como un ser extremadamente desprendido de cuestiones mundanas, y sumamente generoso. Los oyentes. La actora, los oyentes, ¿qué dicen? Dicen tanto los oyentes. Diciéndote esto, que la actoralidad, ¿no? Es mucho más que las técnicas que uno puede tener arriba del escenario. El ser actor, cuando Gonzalo decía, hay actores, bueno, yo le digo a mis alumnos, hay mucha gente que actúa, es parecido, ¿no? Hay mucha gente que actúa y hay pocos actores. Hay mucha gente que actúa y hay pocos actores. Pero en los actores, a su vez, hay otra raza, que es la raza, ¿no? de verdad, que son actores incluso cuando no están actuando. Es como una filosofía de vida, sí, que se desprende en su gestualidad, en su estar, y lo llenan todo cuando entran a un lugar. ¿Qué dicen los oyentes? Cantidad de historias, cantidad de testimonios. Por ejemplo, acá está y de algún modo son mensajes que van recorriendo la historia de China, su trayectoria, ¿no? Elena cuenta, la vimos a China en el Teatro Solís con mis hijos cuando ella narraba el cuento de Pedro y el Lobo con la Orquesta Sinfónica. Un verdadero deleite. ¿Tenían ese registro? ¿Lo tenían en la memoria? Después, Vivian, miren lo que cuenta, esta está buenísima, esta historia, esta anécdota. Mi madre atendió en el teléfono una llamada equivocada. Para su suerte era China. Entonces mi madre le dijo, no, China, no es ese número. ¿Y qué respondió ella? Querida, ¿cómo me conociste? Imposible no reconocerla, dice Vivian.
Y luego está, en este mensaje, otra faceta de China Zorrilla. Década del 60, cuenta Elena, China hacía un programa de televisión en Uruguay, no recuerdo el nombre. Agrego, yo sí recuerdo el nombre, se llamaba Hogar Club, ¿no? Hogar Club, iba en las tardes de Canal 12. Bueno, agrega la oyente, China siempre llegaba al programa diciendo, no saben lo que me pasó. Y a partir de ahí arrancaba con un cuento gracioso, inolvidables aquellas tardes. Sí, anécdotas, 1000 anécdotas a propósito de China Zorrilla, anécdotas protagonizadas por ella, anécdotas contadas por ella. En YouTube, si van a YouTube, pueden encontrar una cantidad. Por ejemplo, una filmación de su monólogo Había una vez. Calculen el asombro mío cuando años después me dice Doria, che China, se filma La Carroza. ¿Sabés quién va a ser Mamá Cora? ¿Quién? Gasalla. Yo creí que se había vuelto completamente. ¿Pero cómo vas a hacer a Gasalla? ¿Cómo vas a poner un travesti en una comedia costumbrista de gente de barrio? Vos dejame que Bueno, parece que lo pusieron a Gasalla pidiendo limosna en una esquina de Buenos Aires, vestido de Mamá Cora. A ver si alguno decía, mirá Gasalla, vestido de vieja. No lo reconoció nadie. Y deben haber sacado buena guita, te digo, con otras. En fin, ¿cuántas de estas han escuchado, no? No, pero además, entre el mito y la realidad está la leyenda, ¿no? O sea, esa cosa intermedia que uno no va a saber nunca si fue verdad o mentira. Ella misma reconocía que le metía color, ¿no? A los cuentos. Entonces, claro. Todo tiene una base de realidad, pero ella a su vez le daba su impronta y lo elevaba a algo que parecía un chiste. Maya Francia, gracias por acompañarnos como invitada en estos minutos esta mañana en la tertulia, ¿eh? Por favor, gracias a ustedes por el espacio, la verdad fue un placer y además me parece muy importante recordar a los artistas que han dejado huella y que nos han dado una carta de presentación. Imagínense lo sencillo que es para un uruguayo, después de China, ser bien recibido en Uruguay. Después uno tiene la responsabilidad de hacer las cosas bien, ¿no? Y no defraudar. Pero es una carta de presentación importante. China Zorrilla, Nino Tenuta, Villanueva Cose han abierto las puertas para todos los artistas. Y cuando uno llega a Buenos Aires, realmente nos han dejado un camino, un andar, ya un trecho ya hecho. Así que, nada, recordarla siempre. Uh-huh. Gonzalo, estabas siempre China. Gonzalo, estabas como emocionado escuchando. ¿Qué pasó? No, me emociona escuchar a Maya, me emociona a los artistas hablar de otros artistas. Creo además que era un personaje muy querible, verdaderamente. Absolutamente. Aparte con carisma y una impronta, que yo creo justamente que era tan fuerte que aparecía en todos sus personajes, así fuera una persona pobre o una emperatriz. Aparecía China Zorrilla de todas maneras, no la podía ocultar. Pero era fantástica, porque los personajes que hacía eran totalmente creíbles. Cierro con este mensaje de Magdalena. Es muy simple, es un remate ideal. Dice Magdalena, China es parte de nuestro patrimonio nacional.